Antes de que Chile fuera una república consolidada, antes de que la historia tuviera héroes oficiales, existía La Chimba, el barrio al otro lado del río, el lugar donde vivían quienes no aparecían en los retratos, pero sostenían la ciudad con sus manos. El 28 de mayo de 1810, en este barrio popular de Santiago, nace Candelaria Pérez, hija de artesanos, sin cuna ilustre, sin padrinos influyentes. Su vida comienza el mismo año en que Chile inicia su propio proceso de independencia. Candelaria crece en un entorno donde la infancia dura poco. En La Chimba, aprender a trabajar es tan urgente como aprender a caminar. No hay educación formal, solo esfuerzo repetido día tras día. Desde muy joven, Candelaria entra al servicio doméstico. Es el destino habitual de las mujeres pobres en el Chile del siglo XIX. Aprende a obedecer, a observar en silencio, a resistir humillaciones sin respuesta. En algún momento de su juventud, Candelaria deja Santiago y viaja a Valparaíso, el principal puerto del país. Allí es contratada por una familia holandesa. Por primera vez, su trabajo le entrega cierta estabilidad y también una ventana hacia un mundo más amplio, marcado por el comercio marítimo y las rutas internacionales. Cuando la familia decide trasladarse al Callao, en el Perú, Candelaria acepta acompañarlos. Es una decisión práctica: trabajo seguro, comida, techo. El Callao es uno de los puertos más importantes de Sudamérica, punto estratégico, enclave militar, puerta del comercio del Pacífico. Aquí, Candelaria comienza una nueva etapa de su vida. Con el tiempo, logra independizarse del servicio doméstico. Ahorra, construye redes de apoyo, aprende el funcionamiento del puerto. Por primera vez, depende de sí misma. Así nace La Fonda de la Chilena, un pequeño negocio donde se sirve comida sencilla pero cargada de identidad. Pronto se convierte en punto de encuentro para marinos chilenos y trabajadores del puerto. Lejos de su país, Candelaria reafirma lo que es: chilena. En cada plato servido, en cada conversación, la fonda se transforma en un espacio de comunidad y pertenencia. Pero el clima político comienza a tensarse. En la región surge la Confederación Perú-Boliviana, liderada por Andrés de Santa Cruz. Chile observa con inquietud. La guerra se aproxima. Candelaria aún no lo sabe, pero su pequeña fonda está en el centro de una historia candente. Pronto la política dejará de ser una discusión lejana y entrará violentamente en su vida. En el año de 1836, la tensión política deja de ser un murmullo. Chile declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. El conflicto que durante meses se había anunciado en los periódicos, ahora se instala en los puertos, en las calles y en la vida cotidiana. El Callao, enclave estratégico del Pacífico, se militariza. La vigilancia aumenta. La desconfianza se vuelve norma. Y los chilenos residentes en Perú comienzan a ser vistos como enemigos internos. La Fonda de la Chilena, que hasta entonces había sido un espacio de encuentro y camaradería, comienza a ser observada con recelo. Para las autoridades peruanas, ese pequeño local es ahora un foco de identidad extranjera en tiempos de guerra. Las represalias no tardan. Tropas peruanas saquean propiedades de chilenos en el Callao. Comercios, viviendas y bodegas son destruidos como advertencia. La fonda de Candelaria Pérez es saqueada y destruida. En pocas horas pierde el fruto de años de trabajo. Sin protección, sin recursos, queda expuesta en un territorio que ya no es seguro. Este es el punto de quiebre. Ya no se trata solo de sobrevivir. La guerra ha entrado en su vida con violencia directa, y con ella, una decisión inevitable. Candelaria conoce el puerto, conoce a los marinos, conoce los ritmos del Callao. Ese conocimiento, adquirido sin proponérselo, se convierte ahora en un arma silenciosa.
Aprovechando sus vínculos con marinos chilenos, Candelaria comienza a transmitir información. Sale de su casa de noche, vestida de hombre para pasar desapercibida. Informa los movimientos de tropas, defensas del puerto, rutinas de vigilancia. No porta uniforme ni rango, pero actúa como informante de la Armada chilena. Su aporte es discreto pero valioso. En una guerra de posiciones, la información puede inclinar la balanza. Pero cada contacto implica un riesgo. Cada palabra puede ser la última. En el Callao, la frontera entre la vida y la muerte se ha vuelto frágil. Finalmente, es descubierta. Acusada de colaborar con el enemigo, es detenida por las autoridades peruanas. No hay juicio, no hay garantías, solo la condición de prisionera en tiempo de guerra. En prisión, Candelaria enfrenta la posibilidad real de la ejecución. Su condición de mujer no la protege, su origen humilde tampoco. Es chilena, y eso basta para condenarla. Mientras permanece encarcelada, las fuerzas restauradoras avanzan. El conflicto se acerca a Lima. El desenlace está próximo. El 21 de agosto de 1838, las tropas chilenas vencen en el combate de Portada de Guías e ingresan a Lima. El equilibrio de poder se rompe. Con la entrada de las fuerzas restauradoras, Candelaria es liberada. Sale de la prisión sin bienes, sin protección, pero con una decisión tomada. Podría intentar regresar a una vida civil que ya no existe, pero la guerra la ha transformado. Y el país al que ha servido desde las sombras ahora está frente a ella. Despojada de todo, pero con una voluntad intacta, Candelaria Pérez está a punto de dar el paso más impensado de su vida. No como testigo, sino como parte del ejército que marcha hacia la batalla decisiva. Tras el triunfo de las fuerzas restauradoras y la entrada a Lima, el Callao queda bajo control chileno. El escenario ha cambiado. En este puerto estratégico, Candelaria Pérez recupera la libertad y redefine su lugar en el conflicto. Candelaria se incorpora formalmente al ejército chileno. Su rol inicial es el de cantinera y enfermera, funciones fundamentales para la subsistencia de la tropa. Pero su aporte no se limitará a la retaguardia. A diferencia de la mayoría de los soldados, Candelaria conoce el Callao en profundidad. Ha vivido allí, ha trabajado allí, conoce sus calles, sus ritmos y, sobre todo, a las personas que lo habitan. La campaña requiere coordinación permanente entre el ejército en tierra, comandado por el general Manuel Bulnes, y la escuadra chilena, al mando del comandante Robert Winthrop Simpson. Pero las comunicaciones son lentas, peligrosas y poco confiables. Es entonces cuando Candelaria Pérez asume una tarea decisiva. Utilizando sus contactos, su conocimiento del puerto y su capacidad para moverse sin levantar sospechas, se convierte en el medio de comunicación entre Bulnes en tierra y Simpson en los buques. Transporta órdenes, coordina movimientos, transmite información estratégica. No se trata de un gesto simbólico. Su labor permite sincronizar acciones entre fuerzas que, de otro modo, operarían casi a ciegas. Cada traslado implica un riesgo. Aunque el Callao está bajo control, el peligro persiste. Si es descubierta, no habrá excusas ni protección. Pero Candelaria continúa. Su eficacia genera confianza. Los mandos comienzan a considerarla una pieza útil dentro del engranaje militar. Mientras cumple su labor de enlace, Candelaria sigue desempeñándose como cantinera y enfermera. La guerra no distingue funciones rígidas. Cada día exige más. Cuando el ejército restaurador inicia su avance hacia el interior, Candelaria marcha con la tropa. El puerto queda atrás. El conflicto entra en su fase decisiva. Lejos del mar, la campaña se endurece. Falta alimento. Abundan las enfermedades y el cansancio se acumula. Candelaria comparte cada penuria. En los choques iniciales, cuando la línea se rompe, Candelaria vuelve a empuñar un arma. Sin decreto ni uniforme especial, Candelaria ya actúa como soldado. Su presencia deja de ser excepcional y pasa a ser necesaria. El ejército avanza hacia Yungay.
Allí se decidirá el destino de la Confederación Perú-Boliviana y el futuro político de la región. En la noche previa a la batalla, nadie ignora lo que está en juego. Para Candelaria Pérez, el camino iniciado en la Chimba ha desembocado en este valle lejano. El 20 de enero de 1839, los ejércitos se enfrentarán en Yungay. Allí una mujer que comenzó transmitiendo mensajes entre tierra y mar entrará definitivamente en la historia del combate. El valle de Yungay despierta envuelto en silencio. Aquí, en el corazón del Perú, se decidirá el destino de la Confederación Perú-Boliviana. Para el ejército restaurador, no hay retirada posible. De un lado, las fuerzas confederadas, del otro el ejército restaurador, comandado por el general Manuel Bulnes. Ambos saben que esta batalla definirá la guerra. Entre los soldados chilenos avanza Candelaria Pérez. No figura en los partes oficiales de la mañana, pero está allí, como ha estado desde el Callao, compartiendo el riesgo sin distinción. El combate comienza con el cruce del río Ancash. El fuego enemigo es intenso. La disciplina se pone a prueba desde los primeros minutos. En Yungay no hay heroísmos ordenados. Hay barro, miedo y cuerpos que caen. Cada metro se gana con sangre. Candelaria se mueve entre los heridos, detiene sangrados, da agua, y cuando la línea flaquea vuelve a empuñar el arma. La frontera entre apoyo y combate desaparece. El Cerro Pan de Azúcar se convierte en un punto clave. Su control permite dominar el campo de batalla. El combate allí es directo, brutal y decisivo. En ese momento crítico, Candelaria avanza junto a la tropa. No busca reconocimiento, pero su presencia sostiene a quienes dudan. La línea confederada comienza a romperse. El ejército de Santa Cruz se repliega. La batalla se inclina definitivamente. El 20 de enero de 1839, el ejército restaurador obtiene la victoria en Yungay. La Confederación Perú-Boliviana ha sido derrotada. La victoria llega acompañada de un paisaje devastado. La guerra ha terminado, pero el costo humano es visible en cada rincón del valle. Entre los sobrevivientes, un nombre comienza a repetirse. No en discursos oficiales, sino en relatos de campaña. Candelaria Pérez. El general Bulnes recibe testimonios sobre su actuación, no como anécdota, sino como parte efectiva del combate. Por su conducta en campaña, Candelaria Pérez es ascendida al grado de sargento, un hecho excepcional en un ejército que no contempla a las mujeres en sus filas regulares. Para ella, Yungay no es solo una victoria militar, es la confirmación de que ha cruzado definitivamente el límite impuesto por su origen y su género. Con la guerra terminada, el ejército restaurador se prepara para regresar a Chile. El viaje de vuelta será distinto para todos. Para Candelaria, marcará el inicio de otra lucha. La guerra ha terminado, pero la historia de Candelaria Pérez no. La mujer que salió de la Chimba regresa convertida en sargento del ejército chileno. Ahora deberá enfrentar un desafío distinto, el de vivir en la paz que ayudó a conquistar. Con la victoria en Yungay, el ejército restaurador inicia su retorno a Chile. Para muchos soldados, el viaje significa volver a casa. Para Candelaria Pérez, es el primer regreso desde que dejó el país siendo una joven empleada doméstica. No vuelve igual. Regresa como sargento del ejército chileno, con experiencia de combate, cicatrices visibles e invisibles y una historia que no encaja del todo en la paz que se avecina. Las tropas son recibidas con entusiasmo, hay discursos, bandas militares y celebraciones. La victoria ha consolidado al general Manuel Bulnes como figura nacional. Entre los soldados, una figura llama la atención. Una mujer vestida con uniforme, mencionada en relatos de campaña. Su presencia despierta admiración, pero también incomodidad. La República no sabe bien qué hacer con ella. El Estado reconoce su participación.
Candelaria Pérez es ascendida al grado de alférez, equivalente a subteniente, y se le concede una pensión como veterana de guerra. El gesto es significativo, pero insuficiente. La paz exige otra clase de adaptación. El ejército se reduce, los héroes regresan al anonimato. Para Candelaria no hay un lugar claro en la vida civil. La pensión que recibe es baja y muchas veces irregular. No alcanza para asegurar una vejez digna. La mujer que sostuvo comunicaciones estratégicas y combatió en Yungay debe volver a luchar, esta vez contra la pobreza. Los años de campaña pasan la cuenta. Su salud se deteriora. El cuerpo que resistió marchas y combates comienza a fallar en silencio. En sus últimos años, Candelaria depende de instituciones religiosas, como el Convento de la Merced, para sobrevivir. No hay homenajes oficiales, no hay ceremonias públicas, solo caridad y discreción. La República avanza, nuevas guerras, nuevos nombres. La historia oficial privilegia a los grandes mandos. Las figuras incómodas quedan al margen. 20 años después de los homenajes, Vicente Reyes entrevistó a Candelaria y publicó un reportaje acerca de ella en el periódico La Semana. Tiempo después, Benjamín Vicuña Maquena haría lo mismo, contando el lamentable estado en que se encontraba. El 28 de marzo de 1870, Candelaria Pérez muere en Santiago. Tenía 59 años. Su muerte ocurre lejos del ruido que alguna vez rodeó su nombre. Solo 5 personas asisten a su funeral. Un pequeño destacamento militar del regimiento Buin rinde honores de ordenanza. No hay discursos, no hay autoridades. El país que ayudó a defender apenas la despide. Candelaria Pérez vuelve simbólicamente al lugar donde todo comenzó, a la Chimba, donde se encuentra el cementerio. Con el tiempo, su figura comienza a ser recuperada. Historiadores, investigadores y la memoria popular devuelven su nombre al lugar que le corresponde. Candelaria Pérez no buscó gloria, no dejó cartas ni discursos, pero cruzó el mar, perdió todo, transmitió órdenes entre tierra y mar, combatió en Yungay y sostuvo a un ejército cuando más lo necesitaba. En la historia de Chile, su nombre recuerda que la guerra también fue hecha por quienes, tal vez, no debieron estar allí, y aún así, estuvieron. Si te gustó esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir trayendo contenido como este. Cuéntanos en los comentarios qué biografía te gustaría ver en nuestro canal. ¡Hasta la próxima!